Buenas tardes. ¿Alguien anda por ahí? Sí, profe, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Se acuerdan que les había dicho algo de que podía repasar, qué sé yo, pero no me dijeron que tengo que avanzar con la teoría? Porque el miércoles los profes ya quieren empezar, las profes quieren empezar de nuevo. ¿Está bien? O sea, hoy vamos a ver al final el tema 6. Bueno, ahí tienen en pantalla el tema, la punta de la cátedra. Les digo que ahí subí al grupo las dos demostraciones que les había dicho que faltaban. El teorema y el que llama teorema 3, digamos, que es si un polinomio admite una refleja, entonces también admite a su conjugada. Esas dos demostraciones están. Si ven alguna que falta, díganme yo ninguna otra que falte, digamos, pero me avisan y yo escribo y les subo al grupo. ¿Está bien? Bueno, el tema de álgebra lineal es el tema, o sea, acabamos estructura de espacio vectorial. ¿Sí? Ya habían visto lo que es cuerpo, vieron los ejemplos de los reales y los complejos como estructuras de cuerpo. Los polinomios, bueno, se habían dicho las operaciones que tienen suma y producto, suma de polinomios y producto de polinomios. Esas dos operaciones, los polinomios son un anillo. ¿Sí? Un anillo conmutativo y tiene elemento unitario, o sea, tiene elemento neutro. A ver, después vamos a retomar, porque es un ejemplo, digamos, los polinomios van a ser un espacio vectorial. Esta estructura ya es distinta a anteriores. Hasta el momento nosotros trabajábamos con un conjunto con dos operaciones, ¿está bien? Suma y producto. En este caso vamos a tener dos conjuntos. Fíjense, ahí en la definición dice un espacio vectorial sobre un cuerpo K consiste en un top B, o sea, el B corta mayúscula es el conjunto de los vectores, y algún cuerpo, o sea, algún conjunto que tenga estructura de cuerpo, que él mismo tenga su suma y su producto. ¿Está bien? Entonces, un espacio vectorial sobre un cuerpo K consiste en un conjunto B, vectores, provisto de dos operaciones. Una de ellas interna en B, o sea, suma de B. ¿Sí? En el conjunto B pedimos que haya una, como dice ahí entre paréntesis, para XY en el conjunto B, ser simbolizada con el símbolo que conocemos, digamos, el más I. Y otra, esto es lo nuevo, digamos, o una acción que es externa, que es el producto de un elemento de K por un elemento de B. Si vamos un elemento en K y un elemento en B y está definido un producto que ya no es interno, obviamente, porque estoy tomando de conjuntos distintos. Y ahí, bueno, ya les muestro el simbolito. A por X, o sea, el producto lo usa con un punto, ¿no es cierto? Bueno, esas dos operaciones, ustedes saben, si quiero hablar de estructura, esas operaciones tienen que cumplir algunas condiciones. Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Decimos K espacio vectorial, sí, solo sí se cumplen los siguientes axiomas. Y aquí tienen la lista de axiomas. Primero, o sea, no les ponen los nombres, pero ya reconocemos por la forma que tienen, por haber visto anteriormente estas propiedades, ¿no? Si más I pertenece a B, perdón, al principio dice X y pertenece a B, y A y B minúscula pertenecen acá. Profe, Entonces, disculpe, sí, escucho. no sé si yo no veo su cámara o no sé si lo está transmitiendo, pero yo no la veo. Yo igual. Está compartido Yo sí la veo. en la. Actualiza en la página. ¿Está compartido? Sí, se me había colgado, volvió, bueno, ahora volver a Bueno, hacer. entre y salgo, ¿no? Antes de Entonces, empezar a hablar, gracias. sí. Antes de empezar a hablar lo puse bien y quedó ahí, no sé, no. A mí me aparece acá en el celular. Avísenme si solucionaron.
funciona? Ándale. ¿Puedo seguir o querés que diga algo anterior? ¿Querés que muestre algo del anterior? Bueno, sigo entonces. A ver. Bueno, entonces tenemos conjunto de vectores, conjunto de un cuerpo K. El acá no lo dice. A los elementos de K les llaman escalar, así como a los elementos de B les llaman vectores. A los elementos del cuerpo K le vamos a llamar escalares, ¿sí? Tenemos una suma de vectores y un producto de un escalar por un vector, ¿sí? Y bueno, para que sea espacio vectorial, acá tienen la lista de los axiomas. Vamos a ir recorriendo esto, a ver. Como les decía, por la forma que tienen, por ejemplo, fíjense este primero, por la forma que tienen propiedades, yo ya sé de qué se trata, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tomo dos elementos en B acá arriba y los sumo y pido que esa suma esté en B, estoy hablando de la ley de cierre, ¿no es cierto? Y lo mismo, bueno, la segunda, tenemos la suma de tres vectores y tenemos los paréntesis en distintos lugares, fíjense. Eso también habla de la ley asociativa, ¿no es cierto? Asociativa de la suma de vectores. La tercera es la ley conmutativa, ¿sí? X más Y igual a Y más X, para cualesquiera sean X e Y, digamos. Estoy pidiendo que exista un elemento en B, tal que si a ese elemento le sumo cualquier vector X, me da como resultado X. ¿Está bien? Y o sea que ahí sí es como que está más explícito, ¿no es cierto?, de la existencia de neutro. Y ese elemento θ, la letra griega tita es el símbolo para el elemento. A eso se le llama vector nulo, ¿sí? Después, en el 5 decimos que para cada vector X existe un X' que verifica que si lo sumo a ambos me da como resultado el vector nulo. O sea, hasta ahí son las 5 propiedades que uno le pide a la suma, ¿sí? Son las mismas que le pidió a la suma de números complejos o a la suma de polinomios. ¿Está bien? O sea, lo que yo pido es que la suma forme lo que se llama grupo abeliano en los vectores, ahora en este caso. Después, las restantes propiedades son del producto y del producto mezclado con la suma, digamos. Fíjense, en el 6 pido que el producto de un escalar por un vector me dé como resultado un vector. A eso yo ya no le puedo llamar cierre, digamos, porque estoy tomando dos elementos de conjuntos distintos. O sea, al ser de conjuntos distintos, si lo hubiera pedido que caigan en los escalares, también podría ser algo así como un cierre, por eso es algo ambiguo. Entonces, a esto no le voy a llamar ley de cierre. Lo único es que el producto escalar-vector me dé como resultado. Bueno, en la segunda, perdón, el 7, en el B sub 7, tengo un producto, quiero que presten atención a esto, esto que está, hay dos escalar-vector, ¿sí? Y digamos, el paréntesis en distintos lugares es muy parecido a la propiedad 2, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que presten atención es a lo siguiente. En el primer miembro, la igualdad, lo que está entre paréntesis es un producto escalar-vector. Por lo tanto, dentro del paréntesis tengo un vector, ¿sí? Por lo anterior que dijimos que eso me tiene que dar como resultado un vector. O sea que el producto que está fuera del paréntesis también es un producto vector. ¿Están de acuerdo? O sea, B por E da como resultado un vector, y entonces estoy haciendo A por un vector que es el resultado de ese producto que está ahí adentro. O sea, esos dos puntitos que están ahí son el producto escalar-vector. Pero ahora, si vengo desde el otro lado de la igualdad, a la derecha, digamos, de la igualdad, fíjense que ahí ya cambió la situación porque ahora tengo entre paréntesis A por B. Ese A por B es un producto entre X. O sea que ese punto que está ahí adentro no puede ser el producto escalar-vector.
Ese producto que está ahí es el producto del cuerpo K. Como había dicho al principio, K tiene una suma y tiene un producto, ¿no es cierto? Suma de escalares y producto de escalares. Entonces, este punto que está acá dentro del paréntesis no puede ser escalar vector. Y a este producto da como resultado un escalar lo multiplico por el vector. O sea que el de afuera sí es el producto escalar vector. Quiero que pregunten si no entendieron, o sea, la importancia de esta observación, digamos. A un lado de la igualdad tengo los dos productos escalar vector. Y de este otro lado de la igualdad tengo el producto entre escalar y después recién tengo el producto escalar vector. Eh, por eso esto se llama una ley, pero no se llama asociativa, sino pseudoasociativa. Esta propiedad se llama pseudoasociativa. Porque, bueno, por lo que le estaba contando, ¿no es cierto? Que cambian las operaciones al pasar de un lado de la igualdad al otro lado. El B7, la propiedad 7. Después, el 8 y el 9 también tengo dado, digamos, las operaciones. Tengo en el B8 tengo la suma de escalares y el producto vector. Esto sí es una propiedad distributiva. Yo estoy diciendo que el producto escalar vector es distributivo con respecto a la suma de escalares. Estoy diciendo en el 8, acá. En el estoy sumando escalares y después multiplico un vector y es lo mismo lo que se hace a la igualdad, ¿no es cierto? Es como que distribuye el vector para ambos términos de suma. O sea, es distribuida con respecto a la suma de escalares. Y en el 9, fíjense que acá cambió, en el 9 lo que estoy sumando son vectores. Tengo un escalar multiplicado a una suma de vectores. Ahí también va la distributiva. ¿Sí? O sea, esta operación tiene dos propiedades distributivas. Una con respecto a la suma de vectores y otra con respecto a la suma de escalares. Y bueno, y el último, el B10, dice simplemente que el 1, este 1 es un escalar, es el neutro del producto en el cuerpo. Eso lo aclara, ¿no es cierto? Bueno, lo que está diciendo es que algo así como, esto también, comillas, digamos, esto no es del todo, no está del todo bien que lo diga, es como actúa como elemento neutro para el producto de escalar vector. O sea, 1 por x me da x. Bueno, estas 10 propiedades son las que definen al espacio vectorial. Quiero saber si hasta acá se entiende. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, el B7 lo podría repetir, por favor, porque se cortó un poco el audio ahí. ¿El 7? ¿El 7 me decís? Sí, profe. Claro, el 7, lo que les decía es, si uno mira así muy por encima, la pinta de una asociativa. Tiene tres productos, perdón, un producto de 3 elementos, digamos, de 3 objetos. 2 de ellos son, y uno es un vector. Entonces, si pongo el paréntesis como está a la izquierda de la igualdad, yo me pregunto qué operación tengo que hacer. Fíjense, lo que está encerrado dentro del paréntesis es un escalar y un vector. Entonces, ese punto que está ahí adentro es producto escalar-vector. Y eso me da como resultado vector. O sea que cuando hago A por ese resultado, voy a estar multiplicando un escalar por un vector. ¿Sí? O sea que ahí a la izquierda de la igualdad, esos dos son la misma operación. Es la operación producto escalar-vector. En cambio, cuando voy a la derecha, fíjense que ahora tengo encerrado entre paréntesis A y B, que son escalares. Entonces, el producto que tengo que hacer adentro es el producto entre escalares, es el producto que ya está definido en el cuerpo. ¿Sí? Y después
o sea, ese producto de escalares me da un nuevo escalar, a eso lo multiplico por X. Entonces, el punto que está afuera es el producto escalar vector. Estaría bueno que, no sé, tal vez ya cuando uno maneja un poco más el tema es como que ya no hace falta, pero en principio tendríamos que hacer lo mismo que hicimos para polinomios. ¿Se acuerdan que pusieron otros símbolos, digamos? Estaría bueno por ahí, sí, y no estaría mal poder anotar los dos productos de distinta manera. Lo mismo que las dos sumas de distinta manera. ¿Sí? Tengan claro que acá hay dos sumas, hay un producto entre escalares y otro producto escalar vector. Hay 4 operaciones que estamos manejando acá. ¿Sí? En el B8 y B9 también la suma es suma de escalares, y en el B9 la suma es la suma que usa el mismo símbolo. No debería traer problema, pero uno por ahí si quiere puede anotar, por lo menos para cuando está empezando a estudiar esto, puede anotarlo de distinta forma para no confundirse. No sé si quedó claro lo de B7. Listo. Seguimos. ¿Está bien? Sí, profe. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, cumple todo esto. Decimos que esta cuaterna, fíjense que tiene B más K por, ¿sí? Es una cuaterna, hay dos conjuntos y dos operaciones. Si cumplen esas 10 propiedades, esto es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, a continuación, siempre de una definición, vienen ejemplos. Y ya arrancamos a ver cuándo aparece. A ver. Fíjense, a ver, no vamos a dar el primer ejemplo, veamos el segundo, este. El B que es R2, el conjunto de pares ordenados de números reales. ¿Sí? Y como escalares tomamos los reales. Ese es el ejemplo entonces. O sea, la cuaterna de la que vamos a estar hablando es esta. R2 más R por, ¿sí? Entonces, para construir vectorial sobre estos conjuntos tenemos que definir la suma del producto. La suma en R2 y el producto de un número real por un par ordenado. Y eso es lo que está definido acá, ¿no es cierto? La suma a pares de objetos de R2 le asigna uno nuevo de esta manera. Esa es la suma. Fíjense que es muy parecida, creo que yo lo había comentado cuando hablé de complejos, está muy parecida, la misma, digamos, que en números complejos, porque estoy sumando componente a componente. ¿Sí? Las dos primeras componentes las sumo y es la primera componente del resultado, digamos, y después sumo las segundas componentes y el resultado es la segunda componente del par suma, digamos. Esa suma ya la están manejando al ver complejos. Bueno, y la otra operación es de un escalar por un vector, ¿no es cierto? Hago un escalar alfa por el x1, x2. Lo que obtengo es, lo defino de esta forma, digamos, es que obtengo un nuevo par donde el alfa está multiplicando en cada componente. ¿Sí? Bueno, esto uno presenta, ¿no es cierto? Esto está, digamos, que a modo de ejercicio, porque esto les dice cuál es la suma, cuál es el producto que definí, y bueno, y a partir de ahí tenemos que ver cómo demostramos que acá se cumplen las 10 propiedades, ¿no es cierto? Hay dos que están ya a la vista, que es uno, que es el cierre de la suma de dos pares ordenados me da un nuevo par ordenado, o sea, acá en la misma definición está el cierre. Y el otro es el 6, si no me equivoco. A ver. Sí. Un escalar por un vector me da un vector. O sea que esas dos ya están acá en la misma definición. Ya vemos que se cumple. Está bien. Y bueno, lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si fueran ternas ordenadas, o sea, cosas que tienen componentes y definimos esta misma suma y este mismo producto. Y en general vamos a hacer lo que está acá arriba, en el primer ejemplo. Entonces tenemos NU+ de elementos de K. O sea, este es un caso general de los ordenados, de las ternas ordenadas, ¿no es cierto? Acá van a haber N componentes en cada vector. Fíjense que la suma que está definiendo acá es la misma.
suma las primeras componentes, suma las segundas componentes, la tercera, la cuarta, así, hasta llegar a la enésima componente, ¿no es cierto? Y el producto viene de igual manera, o sea, es similar al R2 porque el alfa, el escalar, queda multiplicando en cada componente del vector, ¿sí? Entonces, si uno demuestra para n, por ejemplo, ya está demostrando también que R2 va a ser un espacio vectorial, perdón, R espacio vectorial. ¿Se entiende? A ver. Lo único distinto acá, o sea, a la hora de demostrar, ¿no es cierto? Lo único distinto acá es ¿no es cierto? Porque tenemos que usar en todo momento estos puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son necesarios acá porque no sabemos cuántas componentes tienen cada vector. ¿Estamos? O por ejemplo, yo puedo decir, si demuestro R2, estoy haciendo cosas que después voy a poder escribirlas en general para N. Ya voy a saber cómo se demuestra para N. Cualquiera de las dos que demuestre ya está implicando, o ya me está sugiriendo cómo demostrar el otro ejemplo. ¿Está bien? De nuevo, estos son ejemplos, pero están escritos a modo de ejercicio porque acá no está la declaración. Acá afirma que es un espacio vectorial, acá afirma que es un espacio vectorial, etc. Pero para poder afirmar hay que demostrar que se cumplen las 10. Yo les voy a hacer uno de los dos y le subo al grupo. ¿Sí? Bien, a ver. Después el otro ejemplo habla justamente del conjunto de polinomios con coeficientes reales. Y los escalar a los números reales. Ya teníamos definido una suma de polinomios. Eso lo tienen, digamos, tienen que ver cómo están definidos. También, si quieren, algo así como componente a componente. Los términos lineales entre sí, los términos cuadráticos entre sí, los términos cúbicos entre sí. Es como, si quieren, se puede pensar que es parecida a la suma de acá arriba. Es parecidísima porque se suman las componentes correspondientes, digamos, las que tienen igual grado. Es decir, no se mezclan. Y el producto por un número real, cuando vimos polinomios lo había definido como algo muy particular en que uno de los polinomios era solamente un número. Ese número también se distribuía entre todos los coeficientes del polinomio. O sea que vuelve a ser algo parecido a esto, ¿sí? A ese producto. Esto también se puede mostrar con un espacio vectorial. No podemos decir que va a ser lo mismo que un K a la N. Eso seguro que no. Porque acá en R de X están todos los polinomios. O sea, de grado tan grande como uno quiera, digamos. Polinomio de grado 500, de grado 800. ¿Está bien? O sea, no hay un P para el grado del polinomio. En cambio acá yo tengo NU+, tengo N componentes nada más. No sé si se entiende esa aclaración, pero acá pueden haber polinomios que tienen 2 componentes, o 10 componentes, o 500 componentes. Cuando hablo de componentes me refiero a términos, ¿no es cierto? Eso depende del grado del polinomio que yo tome. ¿Se entiende la aclaración? No sé si... Sí, profe, se entiende. Sí, o sea, es un comentario nada más. Después cuando veamos base o dimensión de un vectorial, y les voy a volver a decir hay una diferencia más importante entre los polinomios y las NU+. Sí, pero por ahora digo ya que aunque la suma de productos sean pares, este ejemplo no es el mismo que los anteriores, no es el mismo que el primero. Eso nada más. Bueno, acá hay propiedades, esto también se los puedo demostrar, estas son cortitas para demostrar. El vector nulo, o sea el vector tita que dice ahí, dice que es único. Hay un solo vector que actúa como elemento neutro para la suma de vectores. Después, para cada x, esto está mal escrito acá, dice el vector y' es único, pero es único x, digamos. Yo tomo un x y tiene su x' único. Tomo otro x, va a tener otro x' único, digamos. ¿Se entiende? O sea, tendría que escribirse un poquito mejor.
yo empezaría diciendo para cada x, para cada vector x, el vector x' es único. ¿Sí? Eso estaría faltando ya al principio. Y bueno, eso se llama el vector opuesto. Y para tomar la notación aditiva, digamos, para tomar la notación de la suma, el opuesto se designa con menos x, ¿no es cierto? Esto que venimos, inclusive en los números ya usamos esto, ¿no es cierto? Ese es el opuesto de x. Entonces, para cada x existe un único opuesto. Eso sería lo que está diciendo la propiedad 2. Después, si tomo el neutro de la suma en k, o sea, si 0 es si este que es el 0 de k, si multiplico ese por cualquier vector, me da como resultado el vector nulo. Esta es propiedad 3. 0 por cualquier vector me da el vector nulo. ¿No? O sea, análogamente dice, pero es otra propiedad distinta. A por el vector nulo, o sea, para cualquier escalar A, resulta que ese escalar multiplicado por el vector nulo me da como resultado el vector nulo. Esa es la propiedad 4. Después, la propiedad 5 dice menos 1. O sea, nosotros ahora ya, como manejamos los números, ya tenemos cierto conocimiento, digamos, sobre otros conjuntos. El menos 1, sabemos de su existencia. O sea, si yo le pregunto qué es, tal vez ustedes me se queden mirándome, no, que es una pregunta tonta, digamos, pero en realidad uno tiene que, ¿cierto? Si yo digo, vieron que hoy en la propiedad 10 presenta el 1 como el neutro del producto en K, para el producto de escalares, digamos. Entonces, menos 1 sería el opuesto del neutro del producto. ¿Está bien? Se usa ese símbolo porque ya está, ya por costumbre, por convención, digamos, este es el opuesto del neutro del producto. Es el menos que conocemos en realidad, ¿sí? Pero como que tenemos que saber, es que como estamos aprendiendo algo nuevo, que de hecho eso es lo que estamos haciendo, K es un cuerpo cualquiera, entonces el K tiene un elemento neutro del producto, que a ese ya se le simboliza con 1, por costumbre, digamos. Entonces el menos 1 es el opuesto de ese elemento. Bueno, y la propiedad dice que por x te da el opuesto de x. Bien, y la última propiedad dice que si a por x es el vector nulo, o sea, si el escalar al a por el vector x te da como resultado el vector. Acá también está mal escrito esto, el sí ese no tendría que ir, ¿no es cierto? Porque después viene un sí, solo sí. Si acá escribe sí, entonces en el medio tiene que poner entonces. Pero la idea es que esta propiedad es ida y vuelta, ¿no es cierto? Tiene un sí, solo sí. A por x es el vector nulo si A es 0 o x es el vector nulo. Esa es la propiedad. Bien. Todo eto se demora. Son las propiedades que surgen inmediatamente después de la definición. O sea, se pueden demostrar con los axiomas que acabamos de ver. ¿Sí? Usando solamente los axiomas podemos demostrar estas propiedades. ¿Sí? Los voy a escribir también. A ver, déjenme ir viendo qué es lo que ya tengo que demostrar. Es uno de los ejemplos de espacio vectorial, el K a la N podría ser, por ejemplo, y estas propiedades del espacio vectorial. Bien. Bueno, acá recién le da nombre a los elementos de K, los elementos de K se llaman escalares, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí todo bien. O sea, está bien después cuando empiecen a hacer los ejercicios, ¿no? Pero se entiende lo que estamos haciendo, estamos definiendo la estructura de espacio vectorial, que es bastante distinta a las que veníamos viendo. Se entienden los axiomas, las propiedades. ¿No hay preguntas? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, no hay ninguna pregunta entonces. Bueno, acá, entonces estas propiedades ya están enunciadas,
se las voy a demostrar. Y acá viene subespacio de un espacio real. Esto no sé si, a ver, no sé si habíamos visto, no. No, cosas por el estilo así. Por ejemplo, nos dimos grupo, yo les dije hoy grupo, por ejemplo, en una estructura, podemos hablar de subgrupo. Si tenemos anillo, por ejemplo, como el anillo de los polinomios, un subanillo, cuerpo, también va a haber un subcuerpo. Y en este caso de espacio vectorial, tenemos subespacios de espacio de un espacio vectorial. Acá estamos empezando de cero con esto, ¿no? Porque si hubiéramos visto subgrupo, subcuerpo, algo así, usted ya tiene la idea de qué es lo que estamos hablando, pero vamos a verlo ahora. B es un espacio vectorial, o sea, B es un conjunto de vectores que sobre un cuerpo K que cumple las 10 propiedades, ¿sí? En la frasecita ya estoy diciendo que se cumplen las 10 propiedades que usamos, los 10 axiomas, perdón, los 10 axiomas. Entonces, dentro de un espacio vectorial, yo tomo un subconjunto S, ¿sí? Bueno, entonces yo cuando voy a decir que es un subespacio. La idea es del conjunto grande, o sea, del punto B, yo me quedo con el conjunto más chico que es ese, y dentro de ese subconjunto tendría que funcionar, la suma del producto tendría que funcionar como vectorial, o sea, dentro de ese también se tienen que cumplir 10 propiedades, ¿sí? Esa es la idea de subespacio vectorial. Entonces he dicho acá, ¿no es cierto? Primero que tiene que ser distinto de vacío. El vacío no puede ser un subespacio. Eso a veces no niega mencionarlo porque si yo pido que sea un espacio vectorial, en particular lo que estoy pidiendo es que tenga un vector que actúe como neutro, ¿no es cierto? El vector nulo. A ver, vamos acá un poquito más arriba otra vez. Acá. La propiedad B sub 4, esta, ya me está pidiendo que exista un elemento en B. Que cumpla cierta propiedad, ¿no es cierto? Pero por lo menos ya está pidiendo que tenga un elemento. Entonces, cuando yo voy acá al subespacio, si yo pido que ese sea un espacio vectorial con las mismas operaciones, en particular estoy pidiendo que ese sea distinto de vacío. No sé si se entiende esa idea. Igual, si uno pone mal, pero yo lo que les comento es que no hace falta. Estoy pidiendo que ese sea un espacio vectorial, o sea que en particular le estoy pidiendo que tenga un neutro para la suma de vectores. Si yo quiero demostrar, bueno, perdón, les leo estos dos entonces. Lo primero es ese distinto vacío, vamos a dejarlo ahí. Y el segundo dice que ese sea un espacio vectorial para las operaciones de B restringidas a S. ¿Se entiende esa frase? ¿Se entiende lo que dice ahí? Yo tengo ya la suma en B y el producto de un elemento de K. Ahora lo que quiero es restringirme al conjunto chico, o sea, quiero sumar elementos de S, el resultado me siga dando en S, y bueno, y así todos los 10 axiomas. Quiero multiplicar escalares por elementos de S y que el resultado me dé un elemento de S. ¿Está bien? Eso es lo que estoy quiero que pase ahora. En vez de trabajar con todo el conjunto grande, me voy con un conjunto más chico. ¿Se entiende esa frase? El S2, perdón, S'2. Profesor, que se usa un subconjunto nomás, pero con las mismas propiedades. Claro, yo tomo un subconjunto y tal vez no todos conjuntos cumpla esas 10 propiedades. ¿Se entiende? No cualquier subconjunto va a cumplir esas propiedades. Por eso, las que cumplan las 10 propiedades, sí voy a estar hablando de un subespacio vectorial. ¿Sí? Por eso yo me restrinjo al subconjunto, sigo manteniendo operaciones de B y quiero que S, con la suma y con el producto y con el mismo cuerpo K, digamos, siga siendo un espacio vectorial. Eso es lo que pido acá en subespacio. ¿Sí? Ya tendría que demostrar las 10 propiedades
para S, en vez de para, o sea, en vez de yo ya sé que se cumplen y bueno, quiero ver si se va a seguir cumpliendo. ¿Está bien? Esa es la idea de subespacio. Fíjense, por ejemplo, que si yo agarro un subconjunto y en ese subconjunto no está el elemento neutro de la suma, ahí ya sonamos, o sea, ya no se cumple el B4, digamos. ¿Sí? Ahí ya no puedo decir que va a ser un espacio vectorial, ya no tiene el elemento neutro de la suma. ¿Se entiende? Entonces la idea es un subconjunto, pero que va cumpliendo todas las propiedades de B, de las operaciones en B. Después ustedes van a ver que hay poquitas propiedades que hay que demostrar, porque las otras pasa lo que se llama heredar, o sea, hay propiedades que se heredan. Cuando uno pasa a un conjunto más chico, la propiedad que se cumplía en el conjunto grande valiendo para el conjunto más chico, digamos. Hay algunas propiedades que se heredan. Bien. Entonces, acá dice ejemplos. Un ejemplo, los dos ejemplos estos son los más pavos, digamos, son los triviales. B es un subespacio de sí mismo. O sea, como todo todo conjunto está incluido en sí mismo, entonces puedo decir que B es un subespacio de B, mente, digamos. ¿Sí? En B se cumplen los 10 axiomas, se cumplieron en este otro B, digamos, si quieren que lo diga de una forma muy rara, digamos, muy tonta. El otro ejemplo es el otro extremo, sería el subconjunto tiene solamente el vector nulo. Acá este es interesante porque, si ustedes recorren 10 axiomas, como les había dicho hoy, el único que pide, el único elemento que tiene que estar es el vector nulo. Entonces acá con este ejemplo yo ya estoy mostrando que si hay si yo tomo solamente ese conjunto cumple los 10 axiomas. Si yo sumo el vector nulo más, si lo sumo a sí mismo me sigue dando el nulo, o sea que la operación es cerrada. Si multiplico este vector por cualquier escalar, el resultado también es el vector nulo, o sea que el producto también es cerrado, entre comillas. Si ustedes, se puede verificar que este conjuntito, que tiene solamente el vector nulo, va a cumplir las 10 propiedades. ¿Sí? O sea que va a ser un subespacio de B. Los subespacios son los triviales, o sea, solamente el vector nulo. Vamos a todo el espacio. Esos son los dos que se llaman subespacios. Y, a ver, nos da otro ejemplo. Los dos ejemplos más. Claro, para seguir dando ejemplos tendríamos que meternos en un ejemplo vectorial. Si ustedes quieren, yo acá les digo, por ejemplo 2, si quieren ver otro ejemplo, digamos, yo tengo R2, o sea, lo que sería plano, ¿no es cierto? El plano, sí, con dos componentes, o sea, punto identificado con dos componentes. Entonces, en este plano, ustedes vieron las gráficas de funciones, por ejemplo, los subespacios van a ser todo el plano, que sería el ejemplo que dio ahí abajo, que ve subespacio en sí mismo. El otro subespacio es solamente el punto, el origen, digamos. Si yo tomo el conjunto con el 0, ese es el otro ejemplo que dio ahí más abajo, ¿sí? Pero hay otros ejemplos que son subespacios ya no triviales, y son las rectas que pasan por el origen, ¿sí? Las rectas que pasan por el origen son los ejemplos de subespacio. Bueno, los casos particulares serían, por ejemplo, el eje X, espacio, el eje Y es un subespacio. Bien, y cualquier otra recta con cualquier otra inclinación también, con otra pendiente, mejor dicho, también va a ser subespacio de R2. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? De nuevo, o sea, si uno quiere comprobar si un subconjunto de subespacio, tiene que verificar que se cumplan las propiedades. Pero, acá viene lo que les decía recién, esta proposición me da unas condiciones necesarias y suficientes para que ese sea un subespacio. Fíjense que acá en la proposición dice, sea B un K espacio vectorial
tomo un subconjunto S de B, y entonces dice que las siguientes afirmaciones son equivalentes. Que S sea subespacio de B es decir que S verifica solamente estas tres condiciones. Fíjense que de las 10 nos quedamos con 3 nada más. ¿Está bien? Fíjense que acá lo que estoy pidiendo, pero en el S estoy pidiendo el cierre de la suma. Como si tomo dos elementos de S, para que sea un espacio, la suma por lo menos debería ser cerrada ahí en ese conjunto. En el S3, digo, si tomo un vector S y un escalar cualquiera, ese producto me tiene que volver a dar un vector que está en S. ¿Está bien? Y en el otro, fíjense que acá está hablando del vector nulo. El vector nulo, acá no tengo que decir que exista un elemento neutro de la suma. O sea, acá yo ya sé que existe. Es lo bueno o es lo que zafo, digamos, cuando trabajo con subespacio, porque yo ya sé que este elemento existe. Lo que tengo que verificar es que ese elemento caiga en ese subconjunto, ¿sí? No tengo que mostrar la existencia, sino tengo que mostrar que ese vector está en el conjunto S. ¿Está bien? Si verifico estas tres condiciones, ya puedo decir que es un subespacio. A ver, si ustedes quieren, vamos a mirar un poquito, a ver. Imagínense estas 10 propiedades, pero que yo las quiero que se cumpla ahora en S. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Esta ya pidió la proposición. Lo que quiero mostrar es una, no sé, más o menos, mostrarle por qué es, cómo se demuestra esa proposición, si quieren. Lo que está pidiendo ahí es que se cumpla el cierre de la suma, el cierre entre comillas del producto, y que el neutro esté en ese conjunto. O sea que de las 10, de los 10 axiomas que se deben cumplir, hay 3 que ya lo está pidiendo la proposición, ¿no es cierto? Estos 3 nosotros tomamos como verdaderos. Estos 2 sí vamos y el neutro. Ahora, ¿por qué van a cumplir las otras? Acá viene lo que yo les decía de propiedades áreas. Fíjense, esta proposición, este axioma, el B2, dice, es la ley asociativa, ¿no? De la suma. Si yo tomo elementos de S, en particular van a estar en B. Si yo digo sean X y Z pertenecientes a S, a continuación, ahí mismo ya puedo decir entonces X y Z pertenecen a B. ¿Está bien? Por la inclusión. Si tomo elementos de S, en particular estoy tomando elementos de B. Y para los 3 elementos, para esa terna de elementos, vale esta igualdad. Entonces, como se demuestra así de simple, uno ya simplemente dice que la propiedad se heredó. S hereda esa de B. ¿Se entiende así lo que estoy diciendo? Pregunten, no me interrumpan, no sé cuando les parezca. Acá yo no estoy pidiendo que esta suma me dé un resultado en particular o nada del estilo, por eso lo único que yo hago acá es cambiar de lugar un paréntesis. Entonces, si vale en todo B, en particular va a valer. ¿Está bien? O sea que ahí ya tengo que B1 y B2 ya se cumplen. Fíjense que acá en el B3 lo mismo va a pasar. Conmutativa vale en todo B, o sea que en particular va a valer en S. Yo tomo 2 elementos de S, los puedo conmutar, y sí, los conmutar porque en particular son elementos de B. Bien. Después, bueno, el B4 había pedido que se cumpla. Este es el único que hay que demostrar. Que va a haber, que cada elemento de S va a tener su opuesto también en S. ¿Está bien? Pero en el caso, en otras estructuras, en otros como le dije hoy, su anillo, esas cosas, es un poquito más difícil. Pero acá es fácil porque, por esta propiedad. Fíjense, por esta propiedad. Yo tomo un elemento en E,
Yo quiero mostrar que su opuesto está en S. Pero justamente, si yo hago -1 por X, me da -X. Y una de las hipótesis que habíamos tomado es que este producto, el producto escalar vector es cerrado en S, entre comillas, digamos, es cerrado en S. Entonces quiere decir que este producto es un elemento de S. Por lo tanto, -X va a ser un elemento de S. ¿Está bien? Así es correcta la demostración. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Le estoy contando así muy por encima, eso también les voy a escribir esa demostración. Pero le estoy contando más o menos cómo se demostraría, por qué estas dos cosas son equivalentes, digamos. ¿Por qué decir que es un subespacio es equivalente a decir que son solamente estas tres? Lo que hay que probar más que nada es la vuelta, ¿no es cierto? O sea, que B implica A. Ya habíamos demostrado cosas así. Un sí se demuestra, por ejemplo, que A implica B, y después tengo que demostrar que B implica. Que A implica B no hay problema, porque si yo digo que es un subespacio, acá, si yo digo que ese es un subespacio, que se cumplen las 10 propiedades. Entonces, en particular, estas tres son verdaderas. O sea, que A implica B es inmediato, los libros ni lo menciona, digamos, dice trivial nada más. ¿Está bien? Acá, al decir que es un subespacio, estoy diciendo que el paquete de no se cumple. O sea que en particular se van a cumplir estas tres. Yo sé que estas tres son verdaderas, digamos. Para la vuelta sería el trabajo ese que estaba diciendo, porque acá yo estoy pidiendo que se cumplan solamente 3 de las 10. O sea, le estoy sugiriendo que con estas tres yo me puedo amañar las otras. ¿Sí? Lo que le estaba comentando recién. Con estas tres yo puedo demostrar que esto va a estar. Y después, lo bueno de todo esto también, las demás son hereditarias. Fíjense que las del producto, estas, las que van de B7 a B10, son todas hereditarias porque son todas igualdades entre expresiones así. Por ejemplo, la pseudo-asociativa o la distributiva, por ejemplo, si se cumplen en todo B, en particular cumplir en S. Y esta última, que es 1 por X igual a X, eso vale para cualquier X en B, que en particular va a valer para cualquier X en S. O sea, la única que había que demostrar, teniendo en cuenta esos tres axiomas que pide la proposición, la única que había que demostrar era esta. ¿Sí? Todo esto se lo voy a escribir. ¿Se entiende? Esta proposición es lo que se llama, perdón, por acá anda. A ver. Esto es lo que se llama una caracterización de un subespacio. ¿Sí? Cuando toma, o sea, ese es un subespacio, significa que se cumplen los 10 axiomas. Ya encontré otra proposición, que es la B, en la que es otra proposición, pero que es equivalente a la. Entonces yo puedo tomar cualquiera de las dos como definición. Eso se le llama, sí. ¿Alguien quería preguntar algo? A eso se le llama caracterización. Yo puedo caracterizar un subespacio solamente con estos tres axiomas. Si yo verifico que se cumplen estos tres, ya está. Ya digo que es un espacio, ¿no es cierto? Bueno, y la demostración se la escribo, pero es muy cortita. Muy corta. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá o no del todo? Nadie pregunta. Bueno, a ver. Después sigue esto, ¿no es cierto? Esto de combinaciones lineales de vectores. Una combinación lineal sería algo así. Cuando vemos números, cuando estudiamos los números que se usan en la escuela, que las 4 operaciones, o incluida la potencia, la raíz, las 6 operaciones si quieren. Eso sería como una operación combinada, ¿sí? O sea, pueden haber ejercicios donde dan una operación así larga con todas las operaciones, digamos. Esto es algo parecido, pero acá tenemos solamente 2 operaciones por eso. Una combinación lineal es usar tanto la suma de vectores como el producto de escalar vector.
Fíjense, tomo vectores, x1, x2, xn, son vectores, y a sub 1, a sub 2, a sub n son escalares. Entonces, teniendo estos escalares y estos vectores, yo puedo hacer, por ejemplo, a sub 1 por x1, a sub 2 por x2, a sub 3 por x3, hasta a sub n por xn. Y después sumo todo eso, que sería esta suma que está acá. ¿Sí? Eso que está ahí es una combinación lineal de esos n vectores. Y bueno, y por el cierre de estas funciones, digamos, toda esta combinación lineal me da un vector de B. ¿Sí? Cualquier combinación lineal entonces me da como resultado un nuevo vector, o tal vez me da alguno de ellos, porque depende de qué escalares use, digamos. ¿Se entiende? Esto es combinación lineal, es así de simple, no hay nada escondido, nada secreto. Tomo vectores, tomo escalares, multiplico cada uno por un escalar, digamos, y después sumo todo, obtengo otro vector. ¿Está bien? Digamos, lo interesante o lo tiene un poquito más otra rosca, digamos, es si en el práctico, por ejemplo, yo digo, si tomo n vectores y tomo n escalares, esto me da como resultado un vector. Ahora, algo distinto sería, por ejemplo, si yo tengo este conjunto de vectores y tengo este vector, yo ya lo doy de antemano a este vector. Entonces yo le pregunto, ¿este vector X podría ser combinación de estos n vectores? Esa es una buena pregunta y es algo, ahí hay un trabajo para hacer, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trabajo para hacer? Es, este X sí va a ser una combinación lineal, solamente, sí, solo si, digamos, existen estos escalares. ¿Está bien? O sea, el trabajo que habría ahí es encontrar esos escalares. Bien, eso ya no tiene que ver con la definición, sino tiene que ver con jugar un poco con la definición. Sí. O sea, en vez de dar estos vectores y estos escalares y hacer la combinación lineal, que es algo medio tonto, digamos, parece un ejercicio de primaria, se da al revés. O sea, se dan estos vectores y este vector aparte. Entonces la pregunta es si X puede ser, si X es combinación lineal de estos n vectores. Y bueno, para responder sí o no, se verá si yo puedo dar o no estos escalares. ¿No? Ese sería un ejercicio seguro que estar en práctico. Bien, ahora dice, esta es otra definición o algo parecido, digamos, esto también se puede. Tenemos un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, o sea, M podría ser este conjuntito, digamos, podría tener estos vectores. El tema que acá, como no hace una lista, bueno, a ver, sí, claro, como no hace una lista, este podría ser infinito, por ejemplo, por eso. Lo único que dice es, M está incluido en B. Y entonces, dice, para cada conjunto finito de elementos, M, o sea, x1, x2, x sub p de elementos, y cada conjunto finito, vuelvo a tomar la misma cantidad de escalares, digamos, formamos la combinación lineal sub i por x sub i, con i variando de 1 hasta p. ¿Está bien? De nuevo vemos a sub 1 por x1, más a sub 2 por x2, más hasta a sub p por xp. Esto es un vector, un nuevo vector como vimos recién. Y la idea ahora es armar todas las combinaciones lineales posibles con elementos de M, pero siempre tomar una cantidad finita. No sé si entiendes el trabajo que estamos haciendo ahora acá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere opinar? ¿Quiere preguntar? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? ¿Qué te está pasando? ¿Quería decir algo? Profe, Sí. ¿Sí?
M sería un subconjunto de B. de subespacio. No. Es un subconjunto de B. Yo tomo un subconjunto cualquiera, digamos. No necesariamente un subespacio. Claro, sí, sí. Está bien la pregunta que... Es lo mismo que acá arriba. O sea, yo tomé estos vectores. Los n vectores estos que están acá, podría ser M. Podría ser M. ¿Sí? O sea que M es un subespacio. No, no, no. No, porque esto no es un subespacio. Esto que está acá no es un subespacio. Esto que está acá no es un subespacio. Un puñado de vectores así y tomo la misma cantidad de escalares. Tampoco. M es un subconjunto que no necesariamente tiene estructura. Ya vamos a ver. O sea, todo esto después, si lo hacemos con un subespacio, vamos a ver que nos va a dar algo particular, digamos. Pero en principio este es un subconjunto cualquiera. Por eso ahí dice subconjunto nomás, no dice subespacio. Porque puede ser cualquier cosa. Lo único que pide es que sea no vacío. Ah, está entonces. Gracias, profe. Por nada. Claro, entonces, acá no habla. Vieron que acá, por ejemplo, acá el error, o por ahí hubiera sido bueno, si esto venía entre llaves. Entonces, lo que estoy mostrando acá es que tomo un subconjunto finito de vectores. Esto que está acá, si yo pongo entre llaves, es un subconjunto, ¿no es cierto? Entonces yo digo, para cada subconjunto puedo hacer esta combinación lineal. Acá, entonces cuando yo vengo acá y digo M es un subconjunto, no va a ser cualquiera, M puede ser infinito. Pero ahí yo ya no puedo hablar de una combinación lineal de todos sus elementos, digamos. Yo no puedo armar una suma infinita. En acá no, digamos. No tiene sentido. ¿Sí? Por eso, si M es infinito, yo me cuido, o el que escribió esto se cuidó de decir que va a tomar una cantidad infinita de elementos de M. O sea, yo tomo estos que están marcados acá y hago alguna combinación lineal. Agarro otros elementos de M y armo otra combinación lineal. Pero sí voy a tomar una cantidad finita. No importa si son muchos, pero tiene que ser finito para que tenga sentido esta suma, digamos. Para que tenga sentido esta suma que está acá. ¿Sí? Si fueran infinitos los vectores que yo tomo en este conjunto arriba, esta suma ya no tiene sentido. Por lo menos en álgebra. Eso lo van a ver en cálculo al final creo que al final del tema, el último tema creo que es series. Eso se llama una serie. Por eso, M es un subconjunto cualquiera, pero al armar las combinaciones lineales, tomamos una cantidad finita de elementos de M. Pero la cuestión es, lo que se quiere llegar acá es que lo que va a armar todas las combinaciones lineales posibles de ese tipo, o sea, una cantidad finita de vectores, y multiplicándole a cada un escalar y después sumando. Imagínense que si M es un conjunto muy grande, el conjunto de sus combinaciones lineales va a ser mucho más grande, digamos. ¿Sí? Y a ese conjunto con como esta M, pero con una barra, M barra, digamos, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos. ¿Sí? Que está ahí, bueno, después se va acá. Esto es, acá enuncia el M barra, es un espacio. Se puede demostrar que eso va a ser un espacio de B. M no necesariamente, como preguntaron recién, M no necesariamente un espacio, pero cuando formo el conjunto de todas las combinaciones lineales finitas, digamos, de elementos de, voy a conseguir un conjunto que sí va a tener estructura de subespacio. Puedo demostrar que va a ser un subespacio. Bien, y bueno, y acá le da la notación, el M barra le llama cápsula lineal. ¿Sí? Cuando hago el conjunto de todas las combinaciones lineales de M, de elementos de M, obtengo lo que se llama cápsula lineal de M. ¿Sí? Bien. Ahora, acá venía la pregunta. Si ese es un subconjunto de... No viene la pregunta, pero no es otra propiedad. Si ese es un subconjunto de B,
diremos que perdón, está mal escrito acá. Esto tendría que ser un subespacio, ¿eh? Perdón, si quieren ir o si están anotando algo, acá donde dice subconjunto, ese que está mal espacio. Si ese es un subespacio de B, diremos que un subconjunto M incluido en S genera al subespacio S. Si a la cápsula lineal me da como resultado todo el subespacio. ¿Sí? Corrijan ese sí es importante. Ahí cuando nombre el S que nombra ahí tiene estructura de subespacio. ¿Está bien? Yo digo, tengo un subespacio si encuentro algún M dentro del conjunto S. Todos los elementos de M se escriben como combinación lineal, perdón, si todos los elementos de S se escriben como combinación lineal del M, entonces ahí yo digo que M genera al subespacio S. ¿Está bien? A ver si... ¿Puede repetir eso, profe? Así lo anoto, por favor. Sí, o no, a ver, esta frase que está acá, o sea, pero lo que quiero preguntar es, si entendés dónde está la acción, digamos. Ahí en el primer renglón tenés que poner que, en el primer renglón poner que, ay Dios, espera que se me fue. Tenés que poner que es subespacio, no subconjunto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces lo que dice es el subespacio. Supongamos, yo estoy en un si encuentro un subconjunto del subespacio, o si encuentro algunos vectores, tales que cualquier elemento de S, no sé si están anotando, cualquier elemento de S puede escribir como combinación lineal de elementos de M, entonces M genera al subespacio S. Quería abrir el Word acá porque se me colgó, le quería mostrar algo de si podemos hacer algún así rápido. No, se cuelga. ¿Está bien? ¿Se entiende esa frase? No sé quién me había preguntado. Sí, profe. Quería mostrar un ejemplo, si no por ejemplo, a ver, supongamos en R2, que era el ejemplo que yo les había dado. Les había dicho que cualquier recta que pasa por el origen es un subespacio, ¿sí? Entonces, a ver, supongamos que sea la recta y igual a 2 por X, ¿sí? Supongamos que sea la recta 2 por X. Entonces, todos los vectores que están en esa recta tienen esa forma, que la segunda componente es el doble de la primera, ¿está bien? Por ejemplo, va a estar 1, 2, el 2, 4, el 3, 6. Van a estar todos los vectores tales que la segunda componente es el doble de la primera componente. Ahora, ese subespacio es generado por algún vector. A ver, por ejemplo, si yo tomo el 1, 2, si yo tomo el vector 1, 2, cualquier vector del espacio se puede escribir como escalar multiplicado por el vector 1, 2.
No sé si se entiende el ejemplo. Fíjense, no sé, el que quieran. El vector, no sé, 1 medio 1 es lo mismo que al vector 1, 2 le estoy multiplicando por 1. ¿Está bien? Elijo cualquier otro vector y también puede resultar que ese vector lo puedo expresar como el vector 1, 2 multiplicado por alguna escala convenientemente, digamos. ¿Sí? Algo conveniente. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿No? ¿Se entiende? Si pudiera después mandarnos un PDF, mejor, entonces estudiamos sobre lo anotado. Sí, está bien. Yo acá se me recordó. Quise abrir para escribir, se colgó. No estoy pudiendo ver esto que está en la pantalla, no lo puedo ver en la máquina. El PDF. Bueno, son 3 y la verdad que tendría que estar dejada. Les escribo entonces todas esas demostraciones que quedaron de esto de hoy. Les escribo el ejemplo. Voy a demostrar, por ejemplo, y sobre dar ejemplos de su espacio. Con ese mismo ejemplo para poder enganchar todos los ejemplos. Después les demuestro que R2 es un espacio vectorial, les muestro algún subespacio de R2 y les muestro que esos subespacios tienen un generador. O sea, M, para encontrar un generador de M basta tomar un solo vector, digamos, un conjunto con un vector. ¿Está bien? Acá, sí, acá un poquito más a ver. Sí, porque después ya empieza esta parte, no sé si lo ven ahí, dependencia e independencia lineal de vectores. Esos son dos, tanto la dependencia como el tema este de conjunto generador. Los dos conceptos son bastante finos, digamos. Por lo menos este de dependencia, la independencia lineal tenemos que ver bien. Eso lo vamos a ver el miércoles con más tiempo. Vamos a dejar acá entonces. Yo les escribo y les subo al grupo las demás estas y los ejemplos. ¿Estamos? ¿Quieres alguna pregunta? Por el momento no, profe. Bueno, ¿alguien más? Sí. Seguimos el miércoles entonces. ¿Sí? Bueno, profe. Hasta luego. Nos vemos luego. Hasta luego.